hicimos las conversaciones en el camino, pero ahora nos sentamos en el camino a poder mirarnos nuevamente todos como la gran comunidad diocesana. Yo cuando los miro, que vengo de otro lugar, de la Arquidiócesis de Córdoba, también les transmito los saludos de los hermanos de allí, de mi congregación, de los misioneros claretianos, y me da mucha alegría ver tanta vida, una iglesia en movimiento, de distintas generaciones. Acá se ve gente que lleva muchos años trabajando en la catequesis, gente de generación intermedia, gente joven adulta, adolescentes y jóvenes, también algunos más cercanos a la infancia, es decir, hay una población muy rica que refleja una iglesia viva, como pueblo de Dios que camina. Como somos muchos, no vamos a tener ocasión de hacer puesta en común. A la tarde sí, vamos a hacer un trabajo distinto en 4 grandes áreas y ahí sí va a haber la oportunidad de hacer una devolución, pero eso va a ser a la tarde. Ahora simplemente, y acá me han traído un mate, así que muchas gracias. Entonces ahora vamos a dar un pasito más. Vieron que recién decíamos las conversaciones en el camino. Esas son conversaciones, si se quiere, ordinarias, no ordinarias en el sentido que usamos la palabra nosotros, sino comunes. O sea, muchas veces en el camino vamos conversando, nos entretenemos, conversamos y a veces acá nos detuvimos un poquito a ver cómo son nuestros estados de ánimo de las conversaciones. Posiblemente esto sirvió también para que detectemos cómo están nuestras comunidades catequísticas, si nuestras comunidades están con vida o a veces están detenidas en los momentos negativos, en las cosas que no nos ayudan. Tratemos de hacer silencio y concentrarnos, así aprovechamos el momento. Saben que también hay que aprender a caminar, a ser sinodales en lo extraordinario. Hay momentos donde la comunidad necesita detenerse y tener un momento más especial. Cuando nosotros vemos los Hechos de los Apóstoles, vemos que había momentos donde la comunidad necesitaba detener la marcha para discernir. Y ahí aparece un verbo nuevo, el discernir. El discernir es buscar la voluntad de Dios, es decir, ¿qué querrá Dios de nuestra comunidad en este momento? No es fácil. No es fácil descubrir la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros decimos, quiero hacer la voluntad de Dios, busco la voluntad de Dios, pero no es que Dios nos mande así, que caiga inmediatamente y leemos su voluntad. Toda nuestra vida, nuestra vocación es discernir la voluntad de Dios permanentemente. Nadie tiene todo resuelto, siempre tenemos que ir buscando. Si uno mira la vida de los grandes santos y santas, toda su vida fue un discernimiento permanente, buscando la voluntad de Dios, qué cosas nuevas les iba pidiendo. Y la comunidad cristiana en determinados momentos también se detiene en el camino y en común buscan la voluntad de Dios. En los Hechos de los Apóstoles, si ustedes después leen en el capítulo 6, van a fijarse que hay un conflicto en la comunidad. Resulta que los que descendían de judíos estaban mejor atendidos que los que descendían de griegos. Había como una diferencia. Entonces empieza el rumor en la comunidad, la queja, el malestar. Vieron que a veces puede pasar en una comunidad diocesana también, que a lo mejor los que son de un lugar se sienten de una manera y los que son de otra, bueno, piensan que quizá otros tienen más privilegios o que son atendidos de otra manera. Entonces la comunidad empieza a tener esas quejas, esos rumores, esos ronroneo, y entonces ahí está pasando algo. Entonces la comunidad de los apóstoles, de los 12, deciden, a ver, paremos la marcha, hagamos un discernimiento comunitario, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es cuando se elige 7 hombres de la comunidad
los llamados 7 primeros diáconos, para que acompañen a esta comunidad de los de origen griego, mientras que el grupo de los 12 sigue acompañando a los de origen judío. Entonces, hicieron un discernimiento, una parada en el camino, fue como hacer una conversación más específica y discerniendo tomar una decisión. Y el capítulo por excelencia donde se habla de un discernimiento fuerte de la comunidad es el capítulo 15 del libro de los Hechos. La comunidad nuevamente atraviesa un conflicto. Acá, ¿cuál es el gran conflicto? Los que seguían a Santiago, que era el responsable de la iglesia de Jerusalén, decían que los cristianos todos tenían que circuncidarse, como venía desde la tradición judía. Pero Pablo, que estaba recorriendo el mundo más griego, ve que no, que cómo le vamos a obligar con esa carga a los que se convierten del mundo griego. Y entonces empieza también otro malestar en la comunidad. Leer esto nos hace bien porque para decir que la primitiva iglesia tenía problemas. O sea, cuando a veces que algunos vieron que entra todo ilusionado a la comunidad, contento, qué bueno, o hizo un retiro, lo invitaron, y después al poquito tiempo ya empiezan los problemas, las discusiones, las diferencias, distintas perspectivas. Entonces, no es lo que yo me imaginaba, la comunidad es un verso, no es tan así, o sea, no es posible estar unidos. Y sin embargo, cuando nos miramos en el espejo de la primera comunidad de los Hechos de los Apóstoles, vemos que también esta primera comunidad tuvo problemas. O sea, los problemas siempre nos van a acompañar mientras hay vida. Eso es lo lindo, la vida trae problemas. Dígalo si no cualquiera que esté trabajando en educación. Moverse en el aula, en la educación formal o en la educación informal, trae problemas. A un chico que le cuesta adaptarse, o cómo trabajar los distintos niveles de aprendizaje, cómo hacer una actividad, los docentes integradores, es decir, cómo resolver distintos problemas que se van presentando. Los que son padres, madres de familia también abordan permanentemente problemas que vienen con el crecimiento normal de sus hijos, las dificultades que traen, los problemas de salud, etc. O sea, todo movimiento de vida trae problemas, pero el problema no es algo malo, sino que más bien genera un desafío que hay que resolver. Y esta primera comunidad, en la medida que va creciendo, empieza a tener problemas. Los que son de origen griego con los que son de origen judío. Después, más adelante, la iglesia va a estar llena de problemas. Cuando se abra al mundo más pagano, cuando después llegue a América y así sucesivamente, cuando llega a África. En cada lugar, en cada momento de la historia, la iglesia tuvo que resolver situaciones. Cuando nosotros leemos la Evangelii Nunciandi, ese documento del año 75 que escribe Pablo VI después de un sínodo, ya se va a cumplir los 50 años, el Papa Francisco sigue mucho la Evangelii Nunciandi, entonces en un momento dado, en varios países de África se estaban celebrando los 100 años de la llegada del cristianismo a África. Y un obispo africano muy famoso en ese momento del Congo dijo: estamos celebrando los 100 años de la cristianización de África. Ahora el gran problema es la africanización del cristianismo. Es decir, cómo hacer un cristianismo africano. Y así cada lugar, en la medida que va creciendo, va descubriendo nuevos problemas. Ustedes ahora, los catequistas que llevan muchos años, antes dar catequesis, a lo mejor ustedes tenían el apoyo de la familia que venía contenta o mandaba a los hijos a la catequesis y a lo mejor ya había una iniciación cristiana en el hogar. Y hoy a veces la familia está en contra. El chico va o la chica va porque quiere, nosotros no nos interesa la catequesis, o lo mandan pero no se comprometen. No ha habido un primer anuncio en el hogar, por lo tanto es un problema que hay que resolver. Y entonces eso genera nuevos materiales que hay que preparar, nuevas estrategias. Es estar siempre en discernimiento, pero a veces hay grandes situaciones que hay que resolver, como lo que pasaba en Hechos 15. En Hechos 15 la iglesia tenía que resolver un gran problema para continuar. O se quedaba cerrada como una iglesia de origen judío, con tradiciones judías, y hoy quizá la iglesia sería una pequeña comunidad, o se abría a las nuevas culturas, que eso era la voz de Pablo.
Pero como Pablo parece ser que no tenía un carácter muy suavecito, sino que tenía su energía, entonces cuando Pablo decía las cosas parece que las decía de una manera fuerte y no a todos les gustaba. Entonces, claro, imagínense, podía tener razón, pero a veces no caía bien. Si ustedes van leyendo los viajes de Pablo, parece que en los viajes hay alguna pelea, por ahí ya algunos se quedan y no siguen con Pablo, se van por otro lado. O sea, es decir, también la primera comunidad tenía sus dificultades. Y Pablo es un santo. Los santos no significa que no sean seres humanos. Ayer justo estaba en un encuentro de catequistas y salía la pregunta, bueno, ¿qué es la santidad? ¿Qué es caminar en santidad? Bueno, santidad sería comunión, participación, misión Pero como somos seres humanos, la santidad es el llamado permanente a la perfección. Y cada uno es llamado a la perfección desde su carácter, desde su cultura, desde su manera de ver las cosas. Y simplemente la diferencia del santo es que uno trata de ser fiel a Dios luchando contra sus propias contradicciones. Esa es la santidad. Entonces, por eso todos nosotros, todos los aquí presentes, estamos llamados a ser santos y santas. O sea, no es un llamado para seres extraordinarios. Mamantula lo fue en su momento, una mujer común que supo ponerse al hombro la iglesia del momento, y en cada momento siempre va a haber alguna persona que lucha contra su manera de ser, contra sus contradicciones, contra sus defectos, contra sus propios pecados, para superarlos, y esa es la santidad, ¿no? Una persona que se convierte en modelo porque supo revertir situaciones que a lo mejor, si no las hubiera trabajado, lo hubieran hecho un ser muy pecador o que no hubiera sido testigo o testimonio. Esta primera iglesia tiene que resolver también este problema, cómo ser una iglesia santa, cómo ser una iglesia abierta, una iglesia misionera. Y ahí esa reunión de los Hechos 15 se llama el primer concilio de la iglesia, el famoso concilio de Jerusalén. Fue la primera vez que toda la iglesia pequeñita que había en ese momento se reunió para resolver un problema. Y entonces empiezan a discutir, si ustedes después leen el capítulo, va a ser muy interesante. Algunos van a expresar su opinión, otros hasta que finalmente van a llegar a un acuerdo. Y después del acuerdo dice, bueno, lleven una carta y léanla en las otras comunidades, transmítanla. Ahí jugó un papel importante Pedro. Pedro armonizaba, por eso es que la iglesia lo tiene a Pedro como su cabeza, su primera cabeza, por el mandato que le da Jesús, y después Pedro va a mostrarse en los Hechos de los Apóstoles cómo va a resolver cuestiones. ¿Se acuerdan cuando sale del recinto donde estaban reunidos y dice, no estábamos borrachos, lo que hemos recibido es el Espíritu Santo, y ahí les cuenta lo que había pasado. Y después, en Hechos 5, resuelve un problema de la comunidad porque había un matrimonio que estaba quedando con el dinero de las colectas, de lo que iban recaudando, Ananías y Zafira. En Hechos 6 capitanea un poco a ver cómo resolvemos esto y sale el tema de los diáconos. En Hechos 10 es el que va a la casa de Cornelio, un pagano, y cuando ustedes leen en Hechos 11, vuelve Pedro y lo retan, dice, ¿cómo te metiste en casa de un pagano? Y entonces ahí tiene que dar explicaciones. Y en Hechos 15 es el que armoniza entre la posición de Santiago y la posición de Pablo. Es decir, vamos viendo cómo en una iglesia sinodal también hay ciertos ministerios y servicios, que ahí es donde aparece la figura de los pastores. No son los que toman las decisiones por ellos mismos aisladamente, sino los que escuchan, favorecen, hacen que la comunidad discierna y finalmente después dan una palabra. Ese es el servicio que hoy prestan en las iglesias los obispos. Aquí el padre obispo Vicente le toca, junto con el obispo Enrique, su obispo auxiliar, acompañar el camino de esta comunidad y ayudar en el discernimiento. Es una comunidad compleja que seguramente tiene miles de problemas. Quiere decir que es una iglesia viva. Si una iglesia no tendría problemas, no tendría desafíos y discusiones, es una iglesia muerta. En cambio, el hecho de que esté en movimiento va a traer diferencias de perspectivas, discusiones, etc. Y entonces cuando ya una situación requiere detenerse, ahí es donde se convoca un sínodo, o donde se detiene la marcha y se hace un discernimiento mayor. La historia de la iglesia, acá les voy a hacer una pequeña nota histórica muy breve, la historia de la iglesia está llena de sínodos. Durante el primer milenio, si uno va a mirar, se desarrollaron
innumerables sínodos, en el norte de África, en distintas partes de Europa, en Asia. O sea, se desarrollaban sínodos y sínodos y sínodos. Y están todos registrados. O sea, los historiadores pueden recorrer y encontrar el sínodo de la iglesia de Cartago, el sínodo de la iglesia de Toledo, el sínodo de la iglesia de León, y decisiones que se iban tomando, había que ponerse de acuerdo. ¿Cuándo celebramos la Pascua? Había problemas fuertes que se iban planteando y la iglesia entonces paraba la marcha y, como es sinodal, en camino se detenía a discutir, a ver, ¿qué hacemos frente a este nuevo problema? Les cuento un grave problema que hubo en el siglo III. En el siglo III parece que cuando las persecuciones eran fuertes, algunos cristianos daban la vida por Cristo, pero otros, pensando en su esposa, en sus hijos, en su esposo, en su familia, decían, yo no soy cristiano, y adoraban a los ídolos, y salvaban la vida, y no los mataban. Pero ¿qué pasaba? Cuando terminaba la persecución, golpeaban la puerta y dice, quiero volver a la comunidad. Y entonces la comunidad decía, no, ya no vuelvas. Vos fuiste un traidor, renegaste de Cristo, no hay que recibirlo. Y otros decían, no, pero démosle una nueva oportunidad. Y se empezaron a pelear entre los que eran rigoristas, los que decían, no tienen que volver, y los que decían los laxos, no, bueno, démosle una oportunidad. El obispo, por ejemplo, un obispo Cipriano, famoso, San Cipriano, dijo, démosle la oportunidad, pero parece que Cipriano se había escondido en unas cuevas para que no lo mataran, entonces los rigoristas decían, mirá, el obispo, claro, el pastor abandonó las ovejas. Entonces, claro, se armó una discusión tan grande que hubo que ir a un sínodo en Cartago, en el norte de África. Fíjense, la historia de la iglesia está llena de estas experiencias, donde había que tomar decisiones fuertes. Por eso Francisco nos está queriendo retomar ese camino de iglesia sinodal. ¿Qué decidieron ellos en ese momento? Ganaron de algún modo los que decían, démosle una segunda oportunidad. Algunos aceptaron, dijeron, bueno, está bien, esto es voluntad de Dios. Otros se enojaron y se fueron con un portazo de la iglesia y formaron una secta más rigorista. Pero los que se quedaron, bueno, dije, pero hay que hacer un ritual de penitencia. Y ahí es donde se empezaron a desarrollar los rituales de penitencia. Entonces los cristianos que habían renunciado y después querían volver, participaban de la misa, de la Eucaristía, hasta la homilía. Pero después de la homilía se tenían que ir. Y pasado un tiempo, ya se les dice, bueno, ahora pueden quedarse hasta que finalmente ahora sí pueden recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces era todo un proceso penitencial. De ahí viene como una lejana, un detalle de eso, cuando en la confesión ahora se nos da una penitencia, que hoy es más simbólica muchas veces, pero en ese momento era una penitencia fuerte, es decir, bueno, la penitencia que no podés quedarte a comulgar, tenés que quedarte hasta escuchar la palabra de Dios, escuchar la exhortación y nada más. Era todo un proceso de volver a insertarse en la comunidad. A lo largo de la historia hubo muchas historias así, de sínodos que fueron tomando decisiones. ¿Qué pasó? Todo esto pasó en el primer milenio, pero en el segundo milenio se fue aflojando con esto de los sínodos. ¿Por qué? Porque a veces empezaba a entrar el poder civil, las familias más importantes, los condes, duques, la gente de la nobleza, quería intervenir también en los sínodos, ¿no? Y marcar la cancha, diríamos. Entonces se fue enrareciendo este clima de los sínodos y fue casi desapareciendo. Pero en el siglo XVI, cuando se celebró el Concilio de Trento, que Lutero, Calvino habían empezado con la Reforma Protestante, entonces la Iglesia dice, necesitamos hacer un gran sínodo, un gran concilio, que fue el Concilio de Trento, y ahí ese concilio dijo, todas las iglesias diocesanas tienen que hacer periódicamente sínodos. Se volvió a recuperar ese camino, volver a hacer sínodos, volver a hacer este camino sinodal. Y así hay un famoso santo italiano, San Carlos Borromeo, que cuando lo nombran obispo de Milán, enseguida, no me acuerdo ahora, creo que hizo 13 sínodos mientras fue obispo, u 11, pero hizo muchos sínodos. Entonces, dio vida y muchos obispos querían ponerse el Concilio de Trento en el hombro y hacer una iglesia verdaderamente sinodal. Acá había una diócesis chiquitita que abarcaba desde el sur de Ecuador hasta Santiago del Estero, la diócesis de Lima, que después se fue fragmentando en otras diócesis, una pequeña diócesis, imagínense, desde Ecuador hasta acá es un tramo nomás que hay que...
Y cuando nombran el obispo de Lima, no querían buscar un obispo verdaderamente formado, una persona idónea para esa diócesis, y encontraron un laico español para que sea el obispo. Entonces lo ordenaron de diácono, de presbítero y de obispo y se vino para acá, Santo Toribio de Mogrovejo. Y Toribio de Mogrovejo, cuando asume la iglesia de Lima, es famoso por los concilios limenses, justamente, porque él tenía en la cabeza y en el corazón el Concilio de Trento y soñaba en una iglesia sinodal. Imagínense lo que era hacer un sínodo en el siglo XVI. Hoy ustedes, los que vinieron, qué sé yo, de Atamisqui, no sé, San Pedro de Guasayana, ¿hay alguien por ahí? De algunos rincones así de la diócesis, o del sur, de Ojo de Agua, o distintos lugares, pensaron, bueno, tenemos que madrugar, desplazarnos. Imagínense hacer un concilio en Lima en el siglo XVI. Qué pequeño desplazamiento había que hacer, ¿no? Desde un lugar a otro. Y sin embargo, este obispo estaba convencido que haciendo así la iglesia iba a ser una iglesia misionera, sinodal, etc. Después otra vez se fue apagando esto de los sínodos. Veo que la iglesia a veces tiene momentos de luces, de mucha luz y momentos de mucha sombra. Nunca, nunca, nunca en la iglesia hubo oscuridad total. Ni nunca, nunca, nunca en la iglesia hubo luz total. Hubo momentos de luna llena y momentos de cuarto menguante, hace apenas que se veía una lucecita. Pero sin embargo siempre hubo luz. Entonces, así también pasaba en la historia, momentos fuertes donde se celebraban sínodos, donde la iglesia tenía conciencia misionera, y momentos donde la iglesia se iba, diríamos vulgarmente, achanchando, se iba quedando como acostumbrada a que le había dado resultado a algo y se conformaba con eso. Se dormían los laureles, diríamos. Pero el Concilio Vaticano II fue un nuevo sacudón y pidió que el Papa volviera a recuperar este tema de los sínodos, y después del Vaticano II, enseguida San Pablo VI puso que la Iglesia cada 2 años, eventualmente cada 3, celebraba un sínodo universal. Por eso se han ido haciendo distintos sínodos, por ejemplo el del Evangelii Nuntiandi, la evangelización del mundo contemporáneo. Después, ustedes leyeron alguna vez o escucharon hablar de Catequesis Tradende, fue un sínodo que convocó San Juan Pablo II, sobre el tema de la catequesis, y así, muchos sínodos se fueron convocando. Pero también se mandó que hubiera sínodos diocesanos, sínodos regionales. La Iglesia empezó a descubrir este tema de la asamblea, por eso los obispos latinoamericanos se convocaron en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, en Aparecida. Es decir, una iglesia en movimiento, que se reúne, que discierne y que reflexione. ¿Cuál es la novedad de Francisco? Porque entonces uno dice, bueno, Francisco, entonces, y esto lo cuento a propósito, porque a lo mejor hay gente no tan informada que a veces tiene como una mala intención de decir, el Papa ahora está con esta novedad. En realidad, el Papa está retomando una vieja tradición de la iglesia. O sea, la está queriendo otra vez dar vida. ¿Qué es la novedad de Francisco? Que amplió las bases de los sínodos, que se escuche a más gente. Por eso cuando fue el sínodo de la familia, de donde brotó Amoris Laetitia, o el sínodo de los jóvenes, de donde brotó Christus Vivit, o el sínodo que ahora se está preparando de la sinodalidad, justamente que se consulte más, que puedan opinar los jóvenes. ¿Se acuerdan que para Christus Vivit se llamó jóvenes cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes? Para escuchar las voces de los jóvenes. Hoy cuando los miraba acá cantando, bailando, a los jóvenes de la Inmaculada, me parece, ¿no?, que estaban acá enfrente. O sea, bueno, es lindo escuchar, estos jóvenes representan a la iglesia joven, pero seguramente todos los jóvenes que estaban acá presentes tienen compañeros de escuela, amigos, que no creen, que están en contra, que les parecerá ridículo perder el tiempo en la iglesia. Y es bueno escucharlos a veces, a ver qué puede haber de verdad en sus críticas, y qué cosas tenemos que corregir o atender. Entonces el Papa Francisco lo que quiere es escuchar muchas voces para que el sínodo no sea una reunión simplemente de un grupito de personas de la iglesia que discuten lo que ya saben o lo que les parece, sino que entren las voces de todos, porque también ahí está hablando el Espíritu Santo indicándonos los caminos por donde hay que seguir. Entonces, esa es la iglesia sinodal. Por eso, y con esto termino, se debería crecer en la conciencia para ver cómo recuperar este elemento sinodal.
Y ahí yo les anotaba 3 palabras un poco raras. Una es la sinfonía. La sinfonía es poner todas las voces al mismo tono. Pero en una sinfonía puede haber un coro muy grande, muy variado, pero algunos tienen el agudo, otros son barítonos, otros son graves, tenores, pero todas las voces cantan armónicamente y sale una única melodía con distintos tonos. Entonces, cuando decía hoy que estamos todos regalados de muchos carismas, eso es una iglesia sinfónica. Acá ya uno ve cómo estamos vestidos y acá hay multiplicidad de colores. Vemos que somos de distintas edades, que tenemos distintas dimensiones físicas, más altos, más bajos, distintas situaciones personales, y esa es la sinfonía. Todos estamos juntos armonizando en la catequesis. En un coro todos estamos juntos armonizando en las voces. Entonces, para caminar como sinodalidad es una iglesia sinfónica, pero también en sinergia, que quiere decir una actuación conjunta, confluencia de fuerzas. Y finalmente en sinfrónesis, que es un común acuerdo, es hacer proyectos, no solamente estar bien juntos en sinfonía, no solamente acordar sinergia, sino también proyectar hacia adelante, hacia dónde queremos ir. Es decir, porque si no podemos quedarnos con un buen momento, pero en casa es la oportunidad de decir, bueno, hacia dónde queremos caminar como catequesis diocesana. Quedamos por aquí, ahora viene el momento del corte, que es una media hora, ¿no? Más o menos. Sinfrónesis. Sinfrónesis. Igual la tienen en el apuntecito, ¿eh? Así que bueno, media hora, hora de descanso y nos volvemos a encontrar a las... menos 10, 12 menos 10. Como la aurora necesita